Bueno, ya buenas tardes, hermanos. Después de tener el privilegio de estar en el culto de adoración a nuestro Dios, ahora vamos a estar dispuestos, ¿verdad? Atentos a la lección de nuestro libro que estamos viendo en este año, que se titula Llamados, Escogidos y Fieles. ¿Quiénes? Todos nosotros, hermanos. ¿Sí? Llamados, escogidos y fieles. La lección del día de hoy es la lección ya número 10. La semana pasada hablamos de el llamamiento eficaz. El día de hoy vamos a continuar, ¿verdad? Hablando del llamamiento eficaz ahora a través de la Biblia. Es un tema también muy interesante, hermanos. Semana pasada hablábamos de el llamamiento eficaz en la comunidad, ¿sí? En la iglesia. Ahora el llamamiento eficaz en la Biblia. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, qué bueno eres, oh Dios, porque nos das, Padre eterno, este privilegio, Señor, de estar aprendiendo cada día más y más a la luz de tu santa palabra. Por eso, Padre, te solicitamos, oh Dios, la presencia de tu Espíritu, Señor, para que nos ayudes a todos, Padre, a entender ese llamamiento eficaz que debemos tener cada uno de nosotros. Gracias te damos, buen Padre Celestial, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica, los que leen la palabra de Dios, se encuentra allá en Primera de Reyes, capítulo 1, capítulo 1, todo el capítulo número 1 tiene 53 versículos, pero no lo vamos a leer, es bastante. El siguiente no es Job. No es Job, como dice ahí, es Proverbios 11:14. Proverbios 11:14, por ahí hubo un errorcito ahí en el libro. Y el tercero es Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Y en este pasaje de Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, algo habló acerca de esto el pastor ahorita en la oración final, ¿verdad? Vamos a hablar algo así acerca de este llamamiento eficaz, hermanos. Me permití tomar un poquito. Con esos tres pasajes de la palabra del Señor, vamos a tener nuestra lección de esta tarde ya. Y vamos a ver tres vocablos que están ahí en el libro. Y son tres muy importantes para que haya un verdadero llamamiento eficaz. Y son tres: el llamamiento, la evaluación y la aprobación. Tres cosas, hermanos, ¿sí? El llamamiento, la evaluación, la aprobación, ¿sí? El objetivo de esta lección, pues, es entender las pautas del llamamiento a la obra del Señor. Ahora,
El llamamiento, sin duda alguna, hermanos, debe de ser bajo la perspectiva bíblica. ¿Sí? Todo es bajo la perspectiva bíblica. Un individuo no puede llamarse a sí mismo al servicio de Dios. Un individuo no debe proclamarse cuando Dios no ha aprobado y ni ha sido corroborado a la obra ministerial. En ese pasaje de Primera de Reyes, los que han leído la palabra del Señor, habla ahí del rey Adonías, del rey David y de Salomón. Habla del rey Adonías, de Adonías, que era hijo del rey David. Este intentó autoproclamarse rey de Israel. ¿Sí? Pero esto Dios no lo había aprobado. Este Adonías, quien era hijo del rey David, pues hizo muchas cosas ahí por tratar de adueñarse, ¿sí? Proclamarse él mismo rey de Israel. Pero esto no había sido aprobado por el Señor. Así que finalmente, en lugar de Adonías, el que se queda como rey de Israel fue Salomón. Él fue proclamado rey de Israel. Pero aquí lo importante es que, si quieren, ahí busquen sus Biblias, hermanos, pues es una lección, ¿verdad? Busquen sus Biblias allá en Primera de Reyes, ahí en Primera de Reyes, capítulo 1, y vamos a ver los versículos 29 y 30, ahí de Primera de Reyes. El versículo 29 y 30 y el versículo número 48. Y es interesante ahí en estos versículos del capítulo número 1 de Primera de Reyes. Si ya lo tienen ahí, yo lo voy a leer porque luego no se escucha para nuestros hermanos que están conectados por este medio, ¿verdad? Versículos 29 y 30, dice ahí: y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Esos son los versículos 29 y 30. Como contestándole el rey David a Betsabé, ¿verdad? Los que han leído todo este capítulo, Betsabé interviene para que Salomón fuera el rey de Israel. Ahora, el versículo número 48 de ahí de Primera de Reyes dice: además el rey ha dicho así. ¿Y qué dice, hermanos? Bendito sea Jehová, Dios de Israel, ¿verdad? Que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Es interesante ver, analizar, por ejemplo, este capítulo número 1 de Primera de Reyes, ¿verdad? Empieza diciendo que ya el rey estaba cansado, ¿sí? Pero leyendo y estudiando esto, el rey ahí se encontraba con una edad de 70 años, fíjense. Y uno se pregunta, bueno, 70 años, ¿sí?
Y el rey David, esos son los años que vivió, 70 años. Pero bueno, se puede entender que el rey David, ¿desde cuándo empezó a ser rey? ¿Sí? Bien joven. Y anduvo de batalla tras batalla, ¿verdad? Pero también habiendo pecado en él. Porque Adonías, el que quería usurpar su trono, dice ahí que era hijo de Agit, no era de Betsabé. Entonces, había muchos problemas. Y los que han leído toda esta historia bíblica de nuestro Dios, ¿verdad? El rey David tuvo muchos hijos, sí, pero de otras mujeres. Pero lo interesante aquí, hermanos, pues es el verdadero arrepentimiento que ve el Señor y en cada uno de nosotros. Porque ya el rey David aquí, por eso menciono estos versículos, porque él ya temeroso de Dios, en el versículo 29 dice, vive Jehová. En el versículo 30 dice, por Jehová, Dios de Israel. Y en el versículo 48 dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel. ¿A quién se refiere él? Al Padre Celestial, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso. Que él estaba atendiendo, ¿sí?, lo que finalmente la decisión de ese Dios Todopoderoso. Ahora, acerca en Proverbios 11:14, dice ahí que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay ¿qué? Seguridad. O sea, en otra versión dice que hay sabiduría. Y es que, hermanos, acerca de este versículo de Proverbios, cuando alguien quiere estar al servicio de Dios, ese llamado tiene que ser a través de una consulta colectiva. Por eso les decía yo, el pastor en la oración final mencionó algo, ¿verdad?, al respecto, ¿sí?, de quienes se están preparando para tener el privilegio de servir más y más a Dios. Tiene que ser entonces, como les digo, a través de una consulta colectiva y después de un consenso para que el llamamiento eficaz sea efectivo para aquel que quiere estar al servicio de Dios. Ahora, la preparación del aspirante. Esto es muy importante para cada uno de nosotros, aquellos que quieren servir a Dios. Llevar a cabo, sin duda, una evaluación, ¿sí? Analizar los motivos que tiene para servir al Señor. El aspirante tiene que ser confirmado por las autoridades eclesiásticas, sin duda alguna, así como los miembros de la iglesia en cuanto al llamado a la obra del Señor. Por eso ahorita tenemos unos meses también para que cada uno de nosotros, hermanos, meditemos, reflexionemos por quiénes vamos a votar, ¿sí? Ahora, debe de ser una evaluación a fondo y objetiva para aquel que quiere servir a Dios. Esta se podrá visualizar si la persona en verdad tiene un llamado al ministerio.
Este llamado debe considerarse muy valioso y de profundo respeto, porque es al servicio de Dios, ¿sí? Y entonces el que está llamado a servir al Señor en el santo ministerio, hermanos, debe estar bien entendido que sí, es de suma importancia y de inmenso valor para Dios y para la iglesia. Por todo lo anterior, hermanos, esto es muy necesario para verificar si verdaderamente el Señor llamó a aquella persona que quiere servir en alguna área ministerial. Por eso, bueno, vuelvo a mencionar Proverbios 11:14, ¿verdad? Ahí dice que no hay dirección sabia. Si no hay dirección sabia, pues caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad o sabiduría. Hay una parte que el escritor del libro menciona ahí, que a través de la historia han habido casos en que el individuo se ha autoproclamado, pero no es aprobado por Dios, ¿sí? Y los resultados, pues, han sido tremendos, catastróficos. Y es que pueden haber individuos que quieren introducir sus propias ideas, pero estas no van acordes a la palabra de Dios. Pueden haber seguidores, pueden haber divisiones por seguir la idea de alguien, pero estas si no va conforme lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Esto sin duda, pues no llegará a buen fin. Los ejemplos que menciona ahí el escritor es acerca de una persona llamada James Warren. Este fue un predicador, dice ahí, de una secta asesina en masa que provocó el suicidio colectivo, ocasionando la muerte de 917 personas allá en el año 1978. Y David Koresh, un líder de la secta davidiana, ocasionó un suicidio colectivo en donde murieron con él 76 miembros. Allá en el año 1993, todo por seguir ideas, ¿sí?, que no están acordes a lo que dice la palabra de Dios. Para evitar entonces casos como estos, hermanos, por eso es muy necesario llevar a cabo una profunda evaluación y así confirmar el llamamiento para aquel que quiere servir en la predicación de la palabra o en alguna otra función dentro de la iglesia. Tienen que ser bien calificados, hermanos, preparados, ¿sí? Ahora, el llamamiento debe de ser o estar de acuerdo con el orden bíblico. Para un llamamiento efectivo de aquel que desea servir a Dios, llámense pastores, ancianos, diáconos o los mismos miembros de la iglesia. Si alguien quiere ser miembro activo de la iglesia, tiene que haber un proceso para ser llamado, ¿sí? No nada más, yo quiero ser miembro y ya, hasta ahí se acabó. Y ya se recibe, no, tiene que haber una preparación.
Todo debe llevarse entonces, hermanos, a cabo bajo la perspectiva bíblica también. Por eso se menciona ahí, Primera de Timoteo, capítulo 3. Abran sus Biblias, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 1 hasta el 13. Si ven ustedes ahí, hermanos, ahí en la Biblia hay dos pasajes, ¿verdad? En los versículos del 1 al 13. ¿Y qué mencionan esos dos pasajes? Sí, en una parte mencionan los requisitos ahí dice obispos o ancianos de iglesia. Y en la otra parte dice requisitos de diáconos, ¿verdad? Bueno, yo leyendo estos 13 versículos, dice que para el llamado para pastores son 16 los requisitos que deben tener, ¿sí?, para el servicio el servicio a Dios. Y para los diáconos son 9 requisitos los mencionados ahí en Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 13. Es interesante, hermanos, cuánto se tienen que preparar o cuánto se tiene que preparar todo aquel que quiere servir a Dios, que quiere tener ese llamamiento eficaz en su vida. No es cualquier cosa, hermanos, ¿sí? Pero es un privilegio servirle a Dios, ¿sí? Los futuros siervos tienen que ser seleccionados con todos los requisitos mencionados ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, ¿sí? Todos los requisitos están bien detallados ahí. Y en Tito también están algunos ejemplos de requisitos. En Tito capítulo 1 del 5 al 9. Pero de todo lo anterior, hermanos, sin duda que la base para llevar a cabo todos los requisitos mencionados para alguien que quiere servir a Dios, ¿sí?, todos estos requisitos fueron sin duda a través de lo que dijo Jetro. ¿Se acuerdan quién fue Jetro, hermanos? Jetro fue el suegro de Moisés, ¿sí? Y él le dijo a Moisés en relación a la identificación de varones que le iban a ayudar para trabajar por el pueblo de Israel. Y el suegro de Jetro le menciona solamente, fíjense, 4 requisitos. Aquí me llamó la atención esto, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le envía una carta a Timoteo, ¿sí? Vas a formar líderes que tengan estos 16 requisitos, ¿sí? Pero Jetro, un hombre mayor, ¿sí?, el suegro de Moisés, le dice que estaba trabajando solo, se estaba cansando. Y le dije, escoge tú de entre todo el pueblo. Y le dice Jetro, esto está en Éxodo capítulo 18, del 21 al 23, nada más. Éxodo 18, del 21 al 23. Y le menciona a Jetro,
varones de virtud. Vas a buscar de entre todo el pueblo varones de virtud, que sean temerosos de Dios, que sean varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Si alguien aborrece la avaricia, hermanos, quiere decir que no es deshonesto, no es ladrón, no hurta, ¿sí? Con todo eso ya es un requisito. 4 requisitos le pidió, ¿sí? Un consejo sabio, hermanos, como dice el versículo, ¿verdad? Entonces, es una preparación muy profunda, muy organizada, hermanos. Por eso ahorita mis hermanos que están ya tienen el diaconado y están pasando a ancianos de iglesia, ¿sí? ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice el primer el versículo 3? En 1 Timoteo 3, versículo 1. A ver si alguien lo puede ver, por favor. 1 Timoteo 3, 1. ¿Cómo dice? Fíjense. ¿Sí? O sea que es un privilegio. Si alguno dice desea obispado, o sea, desea servir a Dios, buena obra desea, dice la palabra ahí. Así que, hermanos, el llamamiento eficaz para trabajar en la obra del Señor, debe tomarse con sumo respeto, seriedad y conciencia. Porque el que llama es el Señor y no el hombre. Y al trabajar en la obra del Señor es sin duda para el beneficio espiritual de la comunidad, de todos, no nada más del que está hablando aquí, ¿sí? Es para todos, hermanos. Y con ese espíritu de servicio al llamado de servir, lo hará con efectividad, claridad y seguridad. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 1 del 7 al 9. Si ya lo tienen ahí, vean lo que dice la palabra de Dios ahí. Enviando una carta el apóstol, la segunda, a este varón, ¿sí? Para que corrigiese lo deficiente, dice por ahí también, ahí en una de las cartas. Lo voy a leer yo, hermanos, para que se escuche. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. El versículo 9 dice: quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está el título también del libro, hermanos: llamados, escogidos y fieles. Este es el verdadero trabajo del llamamiento eficaz, hermanos.
También es muy necesario que aquel que ha sido llamado a servir en la obra del Señor, se haga una autoevaluación periódica, ¿sí? Para que así sepa con mucha seguridad las verdaderas razones y motivaciones por las cuales está sirviendo al Señor. El no hacerlo, ¿sí? Hay una palabra que menciona el escritor ahí que, bueno, dice, el no hacerlo puede caer en la mediocridad. Y es que entonces esto quiere decir, hermanos, que, ¿sí?, desde nuestro pastor, ancianos, diáconos, todos nosotros, cada día, ¿sí?, nos tenemos que ir preparando más y más. En la lección de la semana pasada mencionábamos eso, ¿sí? El apóstol Pablo vio la fe de los efesios, que era muy grande. Pero entonces él les manda esa carta a los efesios, ¿sí?, para pedirles que se preparen aún más y más, ¿sí? El no hacerlo, si no hay una autoevaluación periódica de aquel que está sirviendo a Dios, puede caer entonces, como les digo, hermanos, en una falta de visión, de carencia de un propósito. No hay buenos frutos, ¿sí? Y finalmente, aquella persona, como dice primera de Timoteo 2:15, dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Es una persona que anhela servir a Dios en verdad. El llamamiento del Señor, hermanos, entonces es muy valioso. Es muy valioso porque el que lo recibe será un guía espiritual dentro de la comunidad donde sirve. El llamamiento para servir al Señor en alguna área de la iglesia, no es fortuito ni casual, ya que Dios lo ha escogido para ser una herramienta útil y valiosa en la comunidad de fe. Me voy a permitir tomar un poquito. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, hermanos, para ser una herramienta útil y valiosa dentro de la iglesia. Por lo tanto, el llamamiento no debe tomarse a la ligera. Esto pues nunca, hermanos, ya que el propósito principal es servir. Aquí me interesó esto que dice el escritor. El propósito principal es servir al prójimo. El propósito principal, y esto es muy cierto, y es bajo a la luz de la palabra de nuestro Dios, es servir al prójimo. ¿Por qué? ¿Sí? Antes que a uno mismo, dice, porque esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 22:39, Él les dice a sus discípulos, después de haberles dicho, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, dijo el Señor. ¿Qué dijo ahí el Señor? Mateo 22:39.
Exactamente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Eso lo hacemos cada uno de nosotros, hermanos. Si lo hacemos, gloria a Dios, ¿verdad? Hoy, en relación al amor al prójimo, hermanos, la persona busca primero, ¿qué busca primero la persona? Dice el escritor hoy, ¿verdad? El amor al prójimo, la persona busca primero por su bienestar, ¿verdad? Pues eso es lo primero que hay que buscar. ¿Sí? Y por último, quizás se extiende alguna ayuda a su prójimo. ¿Sí? Este amor al prójimo, hermanos, es de la manera en que dice el versículo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Gracias a Dios, aquí nosotros cada mes, después de tener el privilegio de participar en la Santa Cena de nuestro Dios, tenemos también, se recoge una ofrenda, ¿para qué? Para los pobres, ¿sí? Entonces, pues, como es cada mes, hermanos, pues nos podemos ir preparando poco a poco, y al final del mes, es en la primera semana del mes, ¿verdad? Lo podemos hacer, porque es una ofrenda, ¿para qué? Para los pobres, ¿sí? Es una ayuda al prójimo. Dentro de la iglesia, hermanos, aquí hay necesitados, ¿sí? Tenemos varias hermanas viudas. Hay necesidad, hermanos, ¿sí? Con los mismos hermanos de allá de la misión Ríos de Agua Viva, que está jurisdiccionada aquí a la iglesia. Hay necesidad. Así que esa ayuda al prójimo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a terminar, hermanos. Dice, en el llamamiento ministerial, todos aquellos que sienten ese llamado a servir al rebaño del Señor dentro de la iglesia, debe de dar lo mejor de sí mismo y así poder ser un obrero fiel y aprobado por Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sirves a tu prójimo? ¿O quién es tu prójimo para ti, hermano, hermana? Es una pregunta para meditar y reflexionar, ¿sí? ¿Algún comentario al respecto, hermanos? ¿Sí? Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, nos dices cómo es que debemos irnos preparando, Padre, para que entonces, como dice tu palabra, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que prepara, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para que cada día, Señor, nos vayamos preparando más y más de manera espiritual delante de ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, y que tu Espíritu, Padre, sea nuestra guía y nuestra dirección cada día de nuestras vidas. Padre, llévanos con tu paz a nuestros hogares y que tu presencia, Padre, siempre esté delante de nosotros. Gracias te damos, buen Padre Celestial, y te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.